Lo que yo voy a compartir con ustedes es un tema que es el ritual de la mesa de difuntos que se celebra todos los años en varias poblaciones de la península de Santa Elena. Pueden encontrar el artículo científico está en prensa en la revista de la IBR, la Asociación Iberoamericana de Antropología. Lo hemos elaborado con otra colega de la Autónoma, Virginia Fons, y también hemos elaborado un documental que se llama Los llamamos a todos, con Silvia Marcos, y que también ha sido presentado en diversas ocasiones. Un poco voy a resumir lo que hemos trabajado, o lo que yo he venido trabajando también desde hace bastantes décadas. Yo comencé a trabajar en la costa de Ecuador en los años 80. Entonces, en los años 80, mi primera aproximación a la mesa de difuntos fue de asombro, porque no conocía que esto se hacía. Y veía en estas comunidades en las que yo estaba trabajando, que ustedes ven que acá estas son fotos antiguas, que la gente el 1 y 2 de noviembre se vestía muy bien, y subía a los cementerios. Y en esa época fabricaban estas coronas de flores de papel, este, y con la cual decoraban todas las cruces, las tumbas que había en el cementerio, y esto constituía toda una fiesta. Y hacían una mesa, que acá abajo ustedes la ven, ¿no? Que era la comida que ellos preparaban para las almas que iban a venir a servirse. Esto se daba en muchas comunidades a la vez y en todas pasaba lo mismo. Entonces, lo que yo he ido notando es que es una fiesta dinámica que se ha ido actualizando eh, a través del tiempo, que hay nuevas comidas, por ejemplo, hay uso ahora de las redes virtuales para invitar a la gente, para compartir imágenes. Ha habido también desaparición de algunos elementos en la mesa, como por ejemplo la vajilla de cerámica antigua, manteles de algodón que antes se ponían, fabricados en telar. También se han abandonado un montón de recetas que eran muy laboriosas de hacer, pero que todavía se mantienen en algunos lugares, como el dulce de maíz, a través de un proceso complejo que se llama de nixtamalización y que compartimos con las comunidades de México. También tenemos un vídeo al respecto, pero aún así lo que yo notaba a lo largo de estas décadas, que los cambios no alteraban la estructura del ritual. La estructura del ritual era básicamente la misma. Acá, en cambio, por ejemplo, nosotros vemos unas mesas ya del 2018-2020, tienen otro tipo de estética, ¿no? Se agregan otro tipo de elementos, otro tipo de comidas, comidas que no eran, no eran habituales hace 30 o 40 años. Se sigue poniendo en la mesa el dulce de maíz procesado por las mujeres, que es una tarea muy, muy laboriosa que lleva muchos días. Se sigue poniendo, por supuesto, el mantel blanco, las velas, se sigue organizando todo. Y también han vuelto, por ejemplo, talleres para que las mujeres vuelvan a hacer eh, las flores de papel que se ponen en el cementerio. Esto es en la comuna de Engabao, por ejemplo, hace pocos años. La tolda, que genera el espacio de intimidad entre el espacio externo y la mesa. Muchas mesas todavía se hacen en el suelo, y gente joven que sigue preparando la mesa. No es que lo hace solamente la gente mayor. Entonces, ¿qué pasa con este ritual? Este ritual, para mí, para otros autores, atraviesa el tiempo y el espacio. Reúne, por un lado, a los vivos y a los muertos, a los adultos y a los niños, porque el 1 es el día de los niños, el 2 el de los adultos. Reúne, por ejemplo, a los que se quedaron a vivir en la comuna y a los que emigraron, los que están viviendo en las ciudades y regresan. Vincula el día, cuando se prepara toda la comida, la noche, el silencio que hay, los sonidos, ¿no? Y bueno, el pasado y el presente, que es muy importante. Se convoca desde el presente a las almas del pasado.
y dos espacios, la intimidad de lo doméstico y el cementerio público. Entonces habría como dos planos de existencia, el concreto real, que es toda esta festividad, toda esta celebración, y el simbólico espiritual, que sería ese convocar y ese invitar al pasado a que se haga presente. Por lo tanto, hay dos tiempos, la historia de los ancestros y el presente que los convoca. Entonces, para mí, este ritual lo que hace es, por un lado, activar la memoria, ¿no? La relación que une a todos estos niños y niñas, a estas nuevas generaciones, con los antepasados. Pero no solamente para reencontrarse con los antepasados, sino para reconocerse quiénes son los que practican este ritual. Este ritual no se hace en todos lados, la gente mestiza no lo hace, lo hacen las comunas, ¿no? Y se reconocen entonces no solamente en identidad, sino en derechos. Los niños cantan Ángeles somos, del cielo venimos, pan pedimos, y se los permite pasar a la casa, se los atiende con todo lo que se ha preparado en la mesa durante todo el día. Al remitir a este tiempo primordial de los ancestros, el tiempo fundacional del cual se deriva la comunidad, el grupo lo que hace es, por un lado, condensar la memoria genealógica, quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son nuestros antepasados. Y por el otro lado, no solamente reivindica una tradición, ¿no?, que es distinta y diferente a la de la Iglesia oficial, sino que lo que reivindica es el derecho a continuar existiendo como comunidad, el derecho a manifestarse como colectivo social. Si nosotros organizamos toda esta descripción etnográfica en un cuadro de estructura, ¿no?, vemos que hay que se evidencia un orden, ¿no? Hay un preludio donde los vivos y los difuntos están separados, después hay una conexión entre vivos y difuntos, ¿no?, en la casa. Hay un día en el que están los difuntos pequeños, el 1 de noviembre, y hay dos fases, la noche, ¿no?, donde se hace una mesa bajita en el suelo, se usa el color blanco, ¿no?, empiezan a venir las almas para comer, hay un silencio, y también hay se evidencia el color rojo como un color primordial. En la fase 2, por la mañana llegan los niños diciendo ángeles somos y se los atiende. Ese día se consume todo lo que hay en la mesa. Mientras las mujeres han preparado toda la comida en la casa, los hombres han estado en el cementerio. Y en la fase 2, el 2 de noviembre se repite, pero con los adultos, los difuntos grandes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo termina esto? Esto termina cuando el día segundo han comido las almas, se han encontrado la gente, han disfrutado las visitas que han venido, ¿no? Y vuelven la separación. Los vivos se quedan en su cotidianeidad y los difuntos vuelven al cementerio, ¿no? O sea, y todo esto termina con una festividad hasta la madrugada. No hay pesar, no hay miedo, no hay dolor, hay alegría, porque este ha sido un encuentro entre distintas generaciones, entre gente que viene de distintos lugares y entre las almas que están conviviendo en el cementerio. Hay una simbología asociada al proceso ritual que entra a través de los sentidos, ver, oír, oler, degustar, por ejemplo, los colores, ¿no?, en los manteles, en la tolda, en los alimentos, los ovos, las frutas, las sandías, todos son de color rojo, ¿no? Hay una representación también que se ve, que es el pan de muerto, con forma, bueno, dicen de tipo momia, pero acá en la costa también asume otros tipos de formas como elementos marítimos, marinos. Después también el silencio y el bullicio. Cada uno tiene sus espacios, sus tiempos. En la noche hay silencio, en el día hay bullicio, conversaciones.
y después el oler y el degustar a través de los alimentos que le gustaban a los difuntos. Es decir, no se cocina para el vivo, se cocina para el que no está, se cocina para las almas que se fueron. Y si vemos la mayoría de las cosas, camote, tortillas de maíz, cacao, ovos, colada morada, ¿no? Todo esto también viene del pasado. Y después un poco lo que degustan los vivos, los alimentos estos que le gustaban a los mayores, ¿no? Y son apreciados por los pequeños y por los mayores. En todo este proceso, ellos dicen que el alimento ha cambiado de sabor. Han venido las almas, los han probado en forma de pequeños insectos, de mosquitas, y eso le cambia el gusto a la comida. Y eso se nota, se aprecia y se disfruta. La gente dice, nos juntamos aquí todos, pero cuando dicen eso, están reafirmando, por un lado, el poder organizativo que tiene la comuna para hacerlo, la capacidad que tiene para reunirse, para preparar toda este, esta celebración, ¿no? La capacidad de convocatoria, porque regresa la gente, se reúnen y se mueven por todas las comunidades, niños, niñas, ¿no? Y la medición de fuerza cultural, ¿no? Esto es importante porque en la religiosidad dominante esto no se hace. No se prepara comida para los muertos en el cementerio. Es más, la iglesia lo tenía prohibido, como tenía prohibido hacer misas en el cementerio. Entonces, desde ese punto de vista, se mide la fuerza cultural con esa religiosidad dominante que se impuso a partir de la conquista como el único régimen de verdad, lo único que es válido. Y acá tenemos una contracultura de alguna manera. Entonces, en la narrativa hegemónica para la gente blanco-mestiza, se relega la diversidad cultural. Lo indígena generalmente es rezagado, es visto como folclórico, como exótico, como estático, y por supuesto, dentro de la narrativa hegemónica no se admiten estas otras ontologías, estas otras maneras de ver el mundo, ¿no? Entonces, frente a ese modelo de asimilación cultural al cual deberíamos todos sumarnos, se contrapone esta celebración para mí como un acto de resistencia que lo cuestiona y lo desmiente. Por el solo hecho de existir la mesa de difunto, quiere decir que no hay una sola manera de ver el mundo, no hay una sola manera de relacionarse en la vida con la muerte, ¿no? Entonces, la mesa sería un símbolo que emite mensajes, un mensaje de identidad que se contrapone a ese modelo hegemónico y condensa esa memoria genealógica del grupo, de dónde venimos, por qué tenemos derechos, porque nosotros siempre estuvimos acá, porque siempre existimos, y esto le da derechos a la herencia territorial recibida de los ancestros y al sentido de pertenencia. ¿Quiénes somos? Entonces, no es solamente un ritual que se hace simplemente como celebración, sino que es un ritual de resistencia. Pero frente a este ritual de resistencia, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que el modelo hegemónico siempre contraataca. El modelo hegemónico trata de desactivar todo lo que sea resistencia, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de la historia con numerosos casos culturales, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que ha hecho el modelo hegemónico? Bueno, el modelo hegemónico contraataca patrimonializando el evento, lo convierte en patrimonio cultural, lo saca de la intimidad, de lo doméstico, de lo familiar, de lo personal, y lo traslada al espacio público. Y lo convierte en una especie de festival, de feria, de turismo y de competencia. Compiten entre sí las mesas de difuntos y lo vincula al Halloween, que sería otra celebración que se trata de imponer desde el campo de lo comercial, desde otras culturas. Entonces, la idea para la institucionalidad del Estado es convertir esto en una mercancía cultural, es decir, volverlo turístico y de esa manera desactivar la fuerza que tiene, porque ahora nosotros
no percibimos qué es, qué es genuino, entre comillas, ¿no? Qué es realmente parte de la cultura local y qué es esta parte de la cultura comercial, ¿no? Que tiene la fuerza y el poder del Estado, porque el Estado acá está poniendo recursos para hacer esto. Este es otro ejemplo, esto fue en el MAC el año pasado, ¿sí? Donde también se hace un altar de difuntos al estilo mexicano, porque sí hay un montón de convergencias y de elementos comunes, por ejemplo, el proceso este de hacer las tortillas de maíz con la nixtamalización, el proceso de transformación del maíz, pero claro, tiene otro sentido. Aquí de nuevo ya lo volvemos un aparato cultural, ¿no?, al servicio de las instituciones oficiales. Entonces, un poco lo que yo quiero contrastar es cómo este ritual a lo largo de décadas va cambiando, se va transformando, pero persiste, y a su vez cómo el modelo hegemónico trata de desactivarlo, trata de diluirlo, trata de asimilarlo. ¿M? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puede pasar en esta confrontación? Bueno, lo que viene pasando desde hace 500 años, ¿no? Cómo se negocia la coexistencia y la supervivencia de estos colectivos étnicos que hay en la costa del Ecuador y que siguen luchando por sus derechos, por el reconocimiento de su territorialidad y el reconocimiento de su etnicidad. Y esto, bueno, lo iremos viendo a lo largo de los próximos años, qué es lo que va a pasar con el ritual, cómo se va a acomodar o cómo se va a diluir. Pero si duró durante 500 años, hay muchas fórmulas para hacerlo eh, sobrevivir. Bueno, esto es un poco lo que les quería presentar, este tema, que de todas maneras les digo, lo pueden leer después en el artículo que está en prensa y en el documental que elaboramos. Muchísimas gracias por la atención y nada más.